abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Allí vamos a tener la palabra del Señor en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 5, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Querido tomar este texto de la primera carta de Pedro como el último mensaje de este año 2024 y como el mensaje a enfrentar el año que se aproxima. Esta carta fue escrita por Pedro aproximadamente en los años 62 después de Cristo. Ambas cartas, primera y segunda, se manejan más o menos entre el año 62 y el año 69, que fue escritas estas cartas por y de la persecución, pasa de la exhortación a esta última frase. Ya, mientras yo escribía y anotaba todos estos puntitos, también puse acá que Pedro, como todo ministro de Dios, tenía dos grandes funciones delante del pueblo y el rebaño que Dios le había encomendado. Las dos grandes funciones de un ministro son entregarle al pueblo, entregarle al rebaño la palabra de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo el otro ministerio de un ministro de Dios es interceder delante de Dios por su pueblo. Por lo tanto, Pedro pasa aquí desde esta primera función en que los primeros 5 capítulos son para exhortar al pueblo, para alentar al pueblo, y concluye entonces, va concluyendo sus cartas con esta segunda misión, que es orar a Dios por este pueblo. Así es que, y aquí entonces Pedro está incluyendo al final de su escrito esta oración. Y voy a resumir este pasaje bíblico en 2 puntos solamente. Primero es lo que pide el apóstol a Dios. ¿Qué es lo que este apóstol está pidiendo a Dios? Él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está elevando Pedro una oración, y en esta oración está diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, es decir, Dios, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todas estas 4 peticiones que tiene Pedro en relación a lo que él está pidiendo a Dios para su rebaño, parte con esta frase, después que hayáis padecido. Cuando vamos enfrentando nosotros, estimados hermanos, y uno ve en el ambiente natural de la iglesia, de la gente, ¿cierto? Nos estamos deseando un próspero año nuevo, pero para poder disfrutar de las bendiciones de Dios, primero Pedro dice, después que hayáis padecido. Cuando nosotros pasamos por un periodo de aflicción, entonces valoramos lo que Dios nos entrega. Alguien dijo por allí que es común que los, no sé si se le llaman joyistas o gente que trabaja con joyas y que realmente tiene la práctica de poner las joyas sobre un paño negro, porque allí brillan mucho más las joyas a la vista del cliente.
De tal manera que Pedro, antes de pedir a Dios estas 4 cosas, la perfección, la afirmación, la fortaleza y el establecimiento de los creyentes, primero les dice, después, esto viene después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así es que no se trata de desearnos feliz Navidad, no se trata de desearnos un feliz próspero año nuevo, sino tenemos que entender que las bendiciones de Dios, para que las podamos disfrutar y entender, muchas veces nos obliga a Dios a pasar por periodos de aflicción, por periodos de sufrimiento. Y aquí entonces Pedro está mencionando 4 cosas que le está pidiendo a Dios para el pueblo. Él pide primero perfección, que Él os perfeccione. Este término está bajo el contexto de que una joya se va trabajando, se va purificando, puliendo, echando el líquido, para que se vaya perfeccionando. Entonces, cuando Pedro está diciendo a Dios, está pidiendo a Dios que Dios perfeccione al pueblo, está diciendo que será necesario que pasemos por aflicciones, que pasemos por necesidades, porque es a través de los problemas, es a través de las pruebas, es a través de las aflicciones que comienza a surgir lo bueno que hay dentro de nosotros. Es la prueba la que produce, por ejemplo, la paciencia. Por lo tanto, Pedro está diciendo que es necesario primero que Él nos perfeccione, que vaya cortando cosas, que vaya limando cosas en nosotros para que podamos ser esa joya brillante que Dios quiere que seamos en sus manos. Así es que lo primero es esta perfección. Para todos, ¿cierto? No es muy deseable aquellas personas que comienzan muchas cosas y no terminan ninguna. Nunca llegan a un final, nunca llegan a una meta. Siempre están empezando cosas, pero nunca terminándolas. Entonces lo que Pedro está diciendo, yo estoy rogando a Dios que Él les perfeccione, que Él les purifique, para que puedan llegar a la meta. Porque con todas nuestras flaquezas y debilidades es necesario para llegar a la meta que eso vaya desapareciendo en nosotros. Así es que aquí el término perfección tiene que ver con este trabajo que Dios hace de purificar nuestra vida personal. Y habla Pedro aquí que os afirme, habla de la afirmación, en el sentido de que cada una de nuestras vidas como cristianos tenga raíz. Uno ve, por ejemplo, un arco iris. Y cuando lo ve aparecer, qué hermoso, qué lindo los colores, qué extraordinaria la naturaleza cuando aparece ese arco iris. Pero de pronto ese arco iris desaparece. Y Pedro está diciendo, eso pasa con la vida de muchos. Se ven tan bonitos, se ven llenos de talentos, de buena voluntad. Pero de pronto vemos todas esas virtudes desaparecer. Entonces por eso Pedro está diciendo primero que Él os perfeccione, pero también les afirme que lo que estamos mostrando, que lo que estamos reflejando a los demás, eso permanezca. Que yo lo pueda ver hoy día en ustedes, pero que vengan en 2 años más y vean lo mismo. Entonces, cuando está hablando aquí de afirmación, está hablando de esta actitud de que nuestros actos, que nuestro servicio a Dios no sea como el arco iris que aparece, que no sea como la flor silvestre que aparece en la mañana y en la tarde muere y desaparece. Lo que está pidiendo Pedro es que las virtudes, las cosas buenas del rebaño y de la iglesia permanezcan. Él mismo os afirme, fortalezca. Está pidiendo Pedro que Dios fortalezca a los creyentes.
se cansa la persona, se agota nuestra fuerza. Estoy pensando en ese soldado romano que ha estado en tantas batallas, en tantas luchas, y lo vemos allí parado, erguido, con su vestimenta, su calzado, su ropa ceñida, el escudo, su casco, su pecho acorazado, su espada en la mano. Pero cuando comienza una nueva batalla, hay cansancio. Ya no se puede la espada, ya no puede caminar, está agotado. Entonces Pedro está entendiendo que muchas veces el vigor se acaba, las fuerzas se terminan, se tiene todo, pero falta el vigor, falta la fuerza. Y entonces Pedro está pidiendo que el Señor le fortalezca. Si hemos llegado cansados al fin de año, han sido tantas las batallas que hemos tenido que pelear, han sido tantas las luchas que hemos debido enfrentar. Estamos aquí de pie, como dice ese cántico, de pie, pero muchas veces cansados. Y entonces Pedro dice que el Señor le fortalezca. Que el Señor fortalezca a la iglesia, que fortalezca su vida personal. Estamos para iniciar un nuevo año y estamos de pie, pero necesitamos la fortaleza del Señor, que Él nos dé la fuerza. Yo estaba sentado allí en mi asiento y pensando, son 50 años, Señor, de predicar y predicar y predicar. Y ahí estaremos de nuevo, detrás del púlpito, frente al pueblo, frente a la congregación, tal vez con el mismo conocimiento, pero faltan las fuerzas. Y entonces yo decía, Señor, renueva mis fuerzas. Y Pedro decía, tenemos que ser en Él fortalecidos, que Él mismo os fortalezca. Y finalmente Él dice en su petición, Él mismo os establezca. Que el Señor nos bendiga. No es que esta última característica sea mejor que las otras. A mí me parece que esta última característica es el resultado de las otras tres. Perfección, afirmación, fortalecimiento nos ayudará a establecernos. Seremos, como dijo el salmista, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Lo que está pidiendo Pedro es que a través de la perfección, la afirmación, la fortaleza, se consiga que como creyentes nos establezcamos, que nuestra fe permanezca sólida. Habrán momentos de aflicción como los hay en todo tiempo, pero el Señor nos establezca, el Señor fortalezca nuestras vidas, que no decaiga nuestra fe, que permanezcamos firmes, aferrados a lo que hemos creído. Como decía Pablo, yo sé a quién he creído, que esta fe que un día surgió, nació en nuestro corazón, sea una fe sólida. En medio de su llanto, de su dolor, de su angustia durante el año que se aproxima, su fe permanezca sólida, firme, sirviendo al Señor. Que el Señor nos bendiga. El segundo punto, porque yo partí, este texto se conoce en homilética como sermón textual invertido.
Así se conoce en homilética este sermón. Sermón textual y ilativo, en que el predicador comienza por la parte de abajo y termina con la primera frase. Así es que yo partí en este sermón textual ilativo invertido, comencé diciendo lo que Pedro estaba pidiendo para la iglesia. Ahora vuelvo yo al principio del texto. ¿De dónde sale esta idea de Pablo de rogar y pedir estas cosas para la iglesia? ¿Por qué el apóstol pide con la confianza de recibir? Alguien podría estarle diciendo a Pedro: Pedro, no estás un poquito pasándote del tejo, no estás pidiendo demasiado. Y entonces parece que Pedro tiene una conversación interna con alguien que le puede estar diciendo: Pedro, estás pidiendo demasiadas cosas. Y entonces es que Pedro responde: ¿por qué me atrevo a pedir esto? ¿Por qué usted se tiene que atrever a pedir a Dios? Pedro dice: más el Dios de toda gracia. Él está pidiendo, aunque sean muchas cosas, pero está pidiendo con fe, no basado en su fuerza, sino en el Dios de toda gracia. ¿Y qué le podría enseñar a Pedro? Porque a veces nosotros como creyentes tenemos esta mentalidad de pequeñas gracias de Dios. Pequeños favorcitos que Dios nos hace. Un dolorcito de cabeza que desaparece, un dolor de cintura que desaparece, una fiebre que baja. Y entonces nos acostumbramos a esas pequeñas gracias y nos alimentamos de esos pequeños granitos en la vida cristiana. Y entonces me pareciera que Pedro dice: no, yo me atrevo a pedir, porque un día yo pedí caminar sobre las aguas. Y esa sí que era una cosa loca. Pero un día yo pedí caminar sobre las aguas y me concedió el Señor caminar sobre las aguas. Por lo tanto, todo lo que yo pido, dice Pedro, si me atrevo a pedir, es en base primero a dos cosas. Una, en base a este Dios de toda gracia. Podemos pedir a Dios, porque Dios es infinitamente bondadoso, infinitamente misericordioso. Pedro, el apóstol, pudo andar sobre las aguas, podía pedir por sanidad, podía pedir que los ojos de los ciegos se abrieran, podía confiar que solo su sombra pasara sobre los enfermos y los enfermos sanaran, porque él estaba confiando en el Dios de toda gracia. Que el Señor nos bendiga. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas, hermano, durante este año 2025. Y yo quisiera que este pasaje lo tuviéramos presente. Podemos pedir a Dios que nos fortalezca, que nos afirme, que nos perfeccione, que nos establezca, que nos sane, que bendiga nuestros estudios, que abra puertas de trabajo, que nos ayude y nos acompañe para comprar una casa. Que pueda tener, Señor, la capacidad económica para cambiar mi refrigerador que anda con carbón. El desafío es ese, porque servimos a un Dios de toda gracia. Que el Señor nos bendiga. Y Pedro dice: yo estoy orando porque confío en un Dios de toda gracia y porque además, dice Él nos llamó. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La segunda razón por la que Pedro está atreviéndose a pedir tanto a Dios es porque él sabe que Él nos llamó. El llamamiento de Dios es la primera gota de la gracia bendita de Dios. Es el comienzo de un mar de bendiciones para aquellos que confían en Él. El Dios que me ha llamado
Este me puede bendecir, me puede perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer. Este Dios que me llamó, este Dios es el que abrirá las puertas de trabajo. Este Dios que me llamó es el que me va a ayudar en mis estudios. Este Dios que me llamó es el que me va a ayudar en mi matrimonio. Este Dios que me llamó es el que me va a ayudar a la crianza de mis hijos. Este Dios que me llamó es el que va a perfeccionar mi carácter. Porque es un Dios de toda gracia. Y porque si Él me llamó, Él se comprometió conmigo, a estar conmigo. Jesús se lo dijo a sus discípulos y quedó registrado en las Escrituras como promesa para nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nos presentamos a un año para nosotros incierto, como para toda la raza humana, con la diferencia en que nosotros tenemos un Dios de toda gracia, que en el momento de la aflicción Él va a estar allí. Tenemos un Dios que nos llamó, y como nos llamó, Él va a estar con nosotros, porque Dios no llama a nadie para dejarlo abandonado. Si Él nos llamó y usted respondió a ese llamado, tenemos la fe que Él estará con nosotros y que tiene el suficiente poder para responder a todas nuestras oraciones. Un cortesano de este gran emperador Alejandro el Grande, a causa de valerosos servicios, se le dijo que podía pedir lo que quiera por su valor mostrado en el reino. Este cortesano pidió una suma tan grande de dinero que el tesorero del imperio se rehusó a dárselo, sin hablar primero con Alejandro el Grande. Cuando el cortesano le dio a Alejandro la suma de dinero que estaba pidiendo el cortesano, Alejandro se sonrió y dijo: en verdad es demasiado eso que él pide, pero no es demasiado para que Alejandro no se lo conceda. Lo admiro por su fe en mí. Concédele lo que pidió. Uno más grande que Alejandro el Grande está con nosotros, a quien le hemos servido hasta el día de hoy. Cuando pidamos algo a Dios, por grande que sea, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para responder a nuestra oración, a nuestro clamor. Por muy grande que sea, Dios estará allí para conceder lo que tu corazón le pida. Solo debemos hacerlo con fe en un Dios de toda gracia. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el consejo de la palabra de Dios para nosotros en esta tarde.